Bienvenidos o bienvenidas, perdón, a la Escuela de Negocios y Dirección. Como os he comentado, en las próximas 2 horas vamos a tratar el tema de la formación en la empresa. La primera hora, hora y cuarto, dedicada básicamente a una exposición teórica y práctica, en el sentido de que veréis también que incluyo comentarios de experiencias personales en algún momento. Y luego pasaremos en los 3/4 de hora últimos, antes de las 9, a intentar resolver las dudas y las preguntas que queréis plantear. Pasamos a la primera transparencia, la primera slide, si queremos utilizar el término anglosajón. Aristóteles decía que enseñar no es una función vital, porque no tiene un fin en sí misma, es decir, la función vital está en aprender. En este caso lo planteo como una especie de recordatorio. Las protagonistas en esta tarde, en esta videoconferencia, sois vosotras. Yo lo que tenía que hacer sobre el tema de formación en la empresa ya lo he hecho, es decir, se trata ahora de que vosotras intentéis aprovechar al máximo los contenidos de esta videoconferencia, así como las enseñanzas que podáis obtener a través del debate posterior. A modo de provocación, por aquello de ir calentando un poco la videoconferencia, quisiera hacer unas primeras reflexiones. Tal vez abusamos mucho y sobre todo yo creo que vuestra generación, quiero entender que sois más jóvenes que yo. Hago un pequeño paréntesis para dar la bienvenida a Carlos, que se acaba de incorporar al grupo. Entiendo, como digo, como estudiantes sois de una generación posterior a la mía y muchas veces fundáis demasiadas esperanzas en que la empresa os forme. La pregunta que yo me hago es, ¿la empresa a qué se dedica? ¿Debe dedicarse a formar? ¿Debe dar formación? ¿O por el contrario, la empresa tiene que dedicarse a lo suyo, que es, aunque sea decirlo de una forma un poco dura, es ganar dinero? Entonces, a veces no queda muy claro ese balance entre lo que sería la responsabilidad de una institución formativa, como pueden ser las escuelas tradicionales, el colegio, la universidad, las escuelas profesionales, las escuelas de ingeniería, o debe ser la empresa la que asuma esas labores de formación. Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio y sobre todo plantearse las bases, decir, bueno, ¿qué formación debe darse antes de la incorporación a la vida laboral y cuál es la formación complementaria, que no puede ser de otra forma, que la empresa debe dar en función de las características de la propia empresa? A veces yo me pregunto si que una empresa se dedique a dar clases de inglés o clases de ofimática a sus empleados tiene sentido o no tiene sentido. Hago este planteamiento inicial para provocar un poco esa duda de decir, ¿todo debe recaer en la responsabilidad de la empresa en cuanto a formación o cada palo tiene que aguantar su vela? Es decir, la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad, escuelas profesionales, universidades, escuelas de ingeniería, etcétera, inclusive la propia escuela de negocios que nos ocupa en este momento. ¿Cómo se debe repartir? Y esa es una reflexión que tenemos que hacernos entre todos para centrar y evitar tener que plantear algunos tipos de formación en la empresa que no deberían forzosamente caer en la propia empresa. Una segunda reflexión, a veces se habla mucho y precisamente el caso práctico que se os ha planteado antes de esta videoconferencia es el coste. Y muchas veces se pregunta, ¿esto cuánto nos cuesta? Una acción formativa, sea del tipo que sea, no es un coste para la empresa, es una inversión. Y es una inversión para la propia empresa y como actor principal y como protagonista de esta formación, el empleado que recibe esa formación. Entonces no se trata de hablar de costes, sino hablar de inversiones. Y muchas veces los financieros echan en cara un poco a los responsables de recursos humanos y dicen, ¿esto cuánto nos cuesta? No, en el fondo no deja de ser una inversión, sobre todo a largo plazo. Aquí he querido meter en esta siguiente transparencia una reflexión sobre la quinta disciplina de Peter Senge, en la cual
habla de la empresa como la organización que aprende. Hoy en día, estamos hablando ya de no los tiempos de D'Alembert o de Diderot, en la enciclopedia en la cual todo el conocimiento, todo el saber humano estaba condensado en un par de libros o en 3 libros, la famosa enciclopedia de D'Alembert y Diderot, sino que hoy en día, cada día está evolucionando las técnicas, las tecnologías, los conocimientos a una velocidad asombrosa y, lógicamente, una empresa tiene que ser una organización que está continuamente aprendiendo. Aprendiendo desde 5 aspectos o 5 ópticas distintas, una que sería el magisterio personal o el aprendizaje de la propia persona, es decir, porque a fin de cuentas es el receptor, el protagonista de esa acción formativa. También otra óptica, otro aspecto a considerar dentro de esta organización que aprende es el modelo mental. ¿De qué formas estamos mirando a nuestro alrededor, todo el entorno? Porque, como dijo Ortega y Gasset, el hombre o la mujer, en este caso la persona, no es solamente la persona, sino su circunstancia. Y hay que ver todo el entorno que va alrededor de la persona. Luego hay que construir una visión compartida, es decir, tenemos que mirar el objetivo de la compañía, el objetivo de esa acción formativa, lo tenemos que mirar con una óptica común, no desde la óptica personal, individual de cada individuo, sino del colectivo que recibe esa formación. Por eso está el aprendizaje en equipo para conseguir mejores resultados. Y luego un pensamiento sistémico, es decir, no se trata de aislar la opción o la opinión y la forma de ver la formación que tiene cada individuo, sino todo el sistema en su conjunto, todo lo que es la institución o la empresa que está haciendo esa acción formativa. Este libro de Peter Senge, de la quinta disciplina, es un libro que para todos los que os vais a dedicar a recursos humanos o que os estáis dedicando a recursos humanos es un libro de lectura casi obligada. Es una especie de pequeña Biblia o pequeño libro de mesa camilla, de consulta diaria. La formación a veces la aislamos en una etapa muy concreta de la vida profesional, pero yo diría que la política de formación y desarrollo dentro de la empresa hay que verla a lo largo de todo el ciclo de la vida laboral del empleado, del individuo. Desde la integración en el momento que ingresa en la compañía, pasando por la adaptación a la cultura de la compañía, lo que sería el plan de acogida y toda la información que debe recibir alrededor de lo que es la empresa y su entorno. La adecuación de la persona al puesto, aquí sí que influye mucho la formación específica que tiene que dar la empresa. ¿Por qué? Porque a veces la empresa se dedica a un tipo de actividad que no se explica en las universidades ni en las escuelas de negocios y, lógicamente, la empresa tiene que invertir, entre comillas, no, pero invertir de una forma seria en acciones formativas para que el nuevo empleado comprenda bien el producto y el servicio que esa empresa está facilitando a sus clientes, a su mercado. Evidentemente, cuando hay algún tipo de promoción profesional, aparecerá en paralelo una acción formativa complementaria para cubrir esos gaps que veremos a continuación entre lo que el empleado es capaz de hacer y lo que el puesto de trabajo debería mínimamente exigirle, y ahí lógicamente aparecen también acciones formativas. Y a través de una gestión por competencias, si es que la empresa está haciendo la gestión del talento en base a competencias de sus empleados, ahí aparecerán también una serie de gaps o de diferencias entre lo que deseablemente la empresa está esperando de ese empleado y lo que el empleado está proporcionando a la empresa en contraprestación a su remuneración. Entonces aparecerá también ahí acciones formativas. Yo diría que es a lo largo de toda la vida profesional, toda la vida laboral del empleado, es donde debemos plantearnos qué y cómo hacer en cada fase, en cada momento, como acción formativa complementaria a los conocimientos que el empleado ha traído en su propia mochila o en su propio bagaje cuando se incorporó a la empresa. Yo diría que es una fase, un proceso de ciclo completo y sobre todo de ciclo cerrado. Es decir, la formación no acaba nunca, igual que una acción comercial en una empresa no termina nunca, porque en el momento que
que se cobra la factura empieza la detección de las siguientes necesidades de nuestros clientes, aquí estaremos siempre investigando en la detección de necesidades de formación de nuestros empleados. La formación, lo que sería el área de formación y desarrollo que habitualmente está dentro del ámbito de los recursos humanos, debe tener una estructura y unas herramientas suficientes para poder desarrollar esa acción formativa. Lógicamente estamos hablando de empresas de cierto volumen, que lógicamente se permiten el lujo, entre comillas, de tener un departamento de recursos humanos y un departamento de formación dentro del área de recursos humanos. Obviamente en pymes pues habrá que o bien externalizar esa función o esa acción formativa, externalizarla fuera de la compañía, porque la propia pyme no tendrá medios suficientes ni humanos ni económicos para abordarlo de una forma interna. Habrá que hacerlo desde fuera. Pero ese responsable de la formación dentro de la empresa tiene que ser un poco ese consultor que comprenda bien todo el ciclo de la empresa para ser capaz de diseñar los diferentes cursos que los empleados deban recibir para hacer su función, su tarea totalmente optimizada. No hay que olvidar que la responsabilidad de la formación es de todos, es decir, empezando desde el nivel más alto de la dirección hasta el propio empleado que recibe esos cursos de formación dentro de la empresa. Y sobre todo porque estamos hablando ya en un entorno de adultos, es decir, aquí hemos salido de la escuela primaria, hemos salido de la universidad, en la cual pues hay un entorno más o menos lúdico o festivo, como todo buen estudiante. Aquí estamos entrando ya en un entorno económico financiero en el cual hay que ver cuál es la relación entre la inversión realizada y el retorno en esa inversión que se recibe después de haber realizado la acción formativa. Veremos en transparencias posteriores la importancia que tiene el ROI, el retorno sobre el investment, la inversión, en este tipo de acciones formativas. Y sobre todo por la dificultad que tiene en su medición. Desde el punto de vista empresarial, los objetivos que se persiguen con la formación es, bueno, pues en principio mejorar la competitividad de la organización. Es decir, una empresa vale lo que valen sus empleados y contra mejor formados estén los empleados, la empresa tendrá mucho más valor. Antes el valor de las empresas se medía únicamente por los activos físicos, por los activos tangibles que tenía la empresa, pero cada vez más hay una influencia de el talento que la empresa tiene, por no mencionar también la reputación o la responsabilidad social corporativa. Es decir, aparecen factores intangibles que modulan el coste de la empresa, con lo cual si queremos mejorar ese coste de la compañía o ese valor de la compañía, contra mejor tengamos formada la plantilla, la empresa pues lógicamente será mucho más competitiva y tendrá más valor dentro del mercado. Por otra parte, haciendo acciones formativas bien planificadas, bien estudiadas, bueno, pues intentaremos asegurar, en la medida que se pueda, la permanencia de los empleados en la empresa, es decir, la fidelización del empleado, porque el empleado ve que la empresa se preocupa por su desarrollo personal y sobre todo el profesional. Preparar el personal para contingencias imprevistas, es decir, tener una adaptabilidad. Hoy en día que las cosas cambian de un día para otro, si nos quedamos de una forma muy rígida, estancados en una posición estática e inamovible, pues al final nos quedaremos totalmente obsoletos porque la competencia va a otro ritmo, a otra velocidad distinta que no la que tiene esa empresa más estática, más pasiva. Mejorar las relaciones entre los empleados, lógicamente cualquier acción formativa que se haga de forma colectiva, lógicamente si se hace de una forma individual, como este es el caso, en el cual cada alumno estáis en vuestro domicilio o en vuestra ciudad donde estéis recibiendo esta videoconferencia, lógicamente los lazos de conexión entre uno y otro son más complicados, pero cuando la formación es una formación presencial, bueno, pues esa acción formativa lo que hace es que mejorar las relaciones interpersonales y de comunicación, tanto ascendente como descendente como la transversal entre los propios empleados. Y sobre todo motivar a los trabajadores. Si un trabajador ve que la dirección de la empresa se preocupa por esa promoción profesional, por esa formación
que le capacita para desarrollarse en otras actividades, lógicamente el empleado se sentirá mucho más motivado por pertenecer a esa compañía. Desde el punto de vista personal, sobre todo del que recibe esa formación, en este caso el empleado, bueno, pues lo primero, el beneficio que va a tener es que le va a facilitar la adecuación de él como empleado al puesto que le han encomendado, tanto si es de primer ingreso como si es fruto de una promoción profesional interna dentro de la empresa. Por otra parte, mejorar el desempeño, es decir, si un empleado está bien formado respecto a lo que tiene que hacer, a las tareas y responsabilidades que están definidas en su descripción del puesto de trabajo, lógicamente lo hará mucho mejor si está formado que si no lo está. Facilitar la polivalencia. Anteriormente, cuando había una clasificación profesional por categorías, bueno, pues al final cada empleado se limitaba a hacer lo que estaba incluido dentro de las responsabilidades de su categoría profesional y no salía de ahí. Hoy en día, que los tiempos son tan cambiantes y que las tecnologías evolucionan de una forma muy rápida, si el empleado no es polivalente, es muy fácil que se quede totalmente fuera del mercado laboral por el mero hecho de no haberse puesto al día en las tecnologías de su especialidad o en nuevas tecnologías si es que tiene que cambiar de puesto de trabajo. De ahí la importancia de la polivalencia. En paralelo con la formación profesional, con los conocimientos técnicos que el empleado recibe en cada acción formativa, aparece siempre una parte de desarrollo personal del individuo que le enriquece. El mero hecho de aprender cosas nuevas ya es suficiente como para que en su bagaje personal, en su mochila personal, bueno, pues haya metido más componentes que enriquecen y que desarrollan personalmente. Y sobre todo facilitarle a cualquier cambio organizativo que pueda venir, es decir, prevenir esas contingencias que son totalmente imprevistas, pues como puede ser una fusión entre dos empresas que lógicamente obliga a tener que readaptar los perfiles profesionales en función de cómo queda la nueva estructura después de la fusión, o cualquier otro tipo de cambio, inclusive hasta la empleabilidad del propio empleado en el supuesto de que por razones de una reestructuración se quede sin empleo y el mero hecho de estar mejor formado, bueno, pues le capacita para acceder al mercado de trabajo con otra posición mucho más potente, mucho más fuerte que si se presenta a una oposición o a un proceso de selección con menos elementos en su bagaje, en su mochila, como decía anteriormente. ¿Qué modalidades tenemos de formación? Bueno, pues empezando por esta que estamos utilizando esta tarde, es decir, el e-learning, por decirlo de una forma anglosajona, es decir, la formación a distancia a través de una videoconferencia. Este sería, vamos a decir, el más moderno y el más adaptable a las necesidades de cada uno de los alumnos. Tiene el inconveniente de que no hay un contacto físico personal, aun cuando lo podemos suplir, como veremos después, con el chat una vez que termine la videoconferencia, pero no deja de ser una herramienta, una modalidad de formación muy útil, sobre todo rápida, económica, muy eficaz y que lógicamente puede alcanzar a multitud de personas, cosa que en la modalidad presencial, bueno, pues es más costosa. Hace unos años, cuando todavía no existía Internet, bueno, pues había una formación a distancia con manuales, con discos, con cassettes que ya están totalmente obsoletas, pero bueno, suplían esa falta de presencia del monitor o del formador, del profesor, como se le quiera llamar. Y lógicamente la más conocida por parte de todos los estudiantes es la presencial, es decir, cuando se acude in situ a un determinado local, a una determinada institución, donde se reciben una serie de clases que ya están estructuradas con unos calendarios, con unos horarios que lo que hacen es facilitar esa comunicación. Bueno, hoy en día la ventaja que tiene las comunicaciones a través de Internet y la presencial permiten hacer un blended, un mixto entre presencial y online, que enriquecen también y facilitan el proceso formativo.
Podíamos, entre estas tres que están mencionadas de una forma muy genérica, bueno, pues intercalar cualquiera una de las mezclas posibles entre una y otra. El ciclo de la formación lo he resumido aquí en esta transparencia, lo vamos a desarrollar con más detalle y, como he dicho al principio, tendréis a vuestra disposición, una vez que acabe la videoconferencia, supongo que a partir de mañana tendréis en la plataforma colgado los contenidos. Se podría resumir en cuatro fases muy groseras, muy genéricas. Primero, la detección de necesidades formativas, es decir, saber a qué tenemos que afrontar, a qué tenemos que hacer frente como necesidad educativa, como necesidad formativa por parte de los empleados. Luego, una segunda parte, una vez detectadas las necesidades, diseñar ese plan de formación, partiendo de qué es lo que queremos ofrecer como acción formativa, cómo hacer ese plan. Hacer un diagnóstico de las soluciones formativas, es decir, analizar de qué forma tenemos que plantear ese plan de formación. Y luego un tema muy importante, lo pongo el último, pero porque es el ciclo completo, sería la evaluación de esa acción formativa, tanto desde el punto de vista económico como evaluación de resultados, de nivel de satisfacción, tanto por parte de la empresa como por parte de los empleados. Y vamos a desarrollar esto con más detalle. En la primera parte he puesto esta división en cuatro capas horizontales. En la detección de necesidades formativas aparecerán dos tipos de necesidades muy groseramente agrupados, que es las necesidades individuales, persona a persona, o necesidades colectivas por área o por departamento. Puede aparecer en un momento determinado que no solamente hemos detectado que una determinada persona, un determinado empleado requiere una acción formativa, sino que esa acción formativa es colectiva a un determinado grupo de personas que tienen esas carencias de forma global. Y ahí aparecerán, bueno, soluciones organizacionales, soluciones formativas, inclusive soluciones futuras, como puede ocurrir cuando detectemos por un plan DAFO, por un análisis DAFO, que no en este momento debemos hacer frente, pero sí en próximos años, en función de cómo evoluciona el mercado, nuestro producto, nuestro servicio, podemos tener ya detectadas necesidades a futuro. Ello lo debemos incluir dentro de un plan estratégico, de forma que esas necesidades formativas que hemos detectado a futuro resuelvan los futuros. En el diseño del plan de formación, bueno, pues aparecería primero un esquema de cómo queremos estructurar ese plan, con la elaboración del catálogo de actividades o de acciones y el diseño de las rutas individuales, porque a veces una persona puede tener una ruta formativa distinta de otra en función de cuáles son las capacidades y las habilidades y los conocimientos que trae anteriormente. En el diagnóstico, bueno, pues habrá que primero empezar por una elección de proveedores. Si tenemos una estructura interna de formadores dentro de la empresa, bueno, pues tendremos parte del camino recorrido, pero otras veces tenemos que recurrir a consultores externos y habrá que buscar una forma de elegir cuál es el consultor externo más adecuado para cada acción formativa. Diseñar la propia acción y luego hacer un análisis de viabilidad, porque muchas veces el papel que lo aguanta todo nos puede llevar a un desideratum, a una carta a los Reyes Magos y luego, bueno, pues llegar al momento definitivo y encontrarnos con que nos falta presupuesto o sencillamente que no podemos tampoco distraer de la vida cotidiana, de la vida laboral de los empleados, no podemos tampoco distraer en cualquier momento a un determinado colectivo para hacer esa acción formativa y hay que esperar a momentos más oportunos. Y en la evaluación formativa, como digo, pues evaluar la propia acción desde el punto de vista de resultado, de retorno a la inversión, evaluarla también desde el punto de vista de calidad de la formación recibida y, bueno, ¿por qué no hacer una evaluación del propio formador? En este caso, si al final de esta videoconferencia la escuela os pidiera por casualidad o por costumbre, por hábito, una encuesta de calidad sobre el contenido y el grado de satisfacción que tenéis de esta videoconferencia, bueno, pues habría también una forma de evaluar al formador. La detección de necesidades, que sería la primera parte del ciclo que hemos visto en la transparencia anterior,
bueno, pues puede tener muchas fuentes. Es decir, la información que podemos recoger puede partir de la propia evaluación del desempeño, si se hace de una forma periódica, semestral o anual, entrevistas que se hacen con el propio jefe, con el propio empleado, para intentar conocer cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus expectativas de desarrollo personal. Si hay un plan de carrera profesional, en estos tiempos que corren, los planes de carrera son más difícilmente tratables precisamente por la incertidumbre de que va a ocurrir mañana o pasado mañana, pero bueno, en condiciones más o menos estables, si existe un plan de carrera, pues se podía extraer de ese plan de carrera cuáles son las acciones formativas que pueden ser necesarias para obtener esa carrera exitosa. Peticiones individuales, la propia iniciativa del propio empleado que dice, me gustaría profundizar más o conocer algo más sobre esta materia, y lo plantea a su jefe o al Departamento de Recursos Humanos, y lógicamente es una forma de detectar necesidades. Todo ello serían necesidades, vamos a decir, individuales caso a caso. Pero también, si existen mejoras globales a hacer y que se agrupan por estas evaluaciones del desempeño y por sumatorio se pueden detectar necesidades grupales, bueno, pues también es una buena fuente de información. El propio jefe, lógicamente, tiene que también conocer a todo su equipo y saber cuáles son las carencias que puede tener, y de ahí también sacar necesidades grupales para formar. La comparación entre los objetivos que se han planteado al inicio del ciclo y los objetivos que se han obtenido por parte de ese departamento nos pueden hacer ver también cuáles son las carencias que tiene a nivel de grupo ese departamento o esa división o esa unidad geográfica de la empresa. Y lógicamente de cualquier plan de acción. Esto nos llevaría a tener, por una parte, necesidades individuales que las podemos solucionar dándole cursos de formación individuales, internos o externos al empleado, o planificar cursos de formación colectivos para determinados grupos de empleados que han mostrado esas carencias fruto de los análisis que acabo de comentar. Inclusive puede haber no solamente gaps o diferencias actuales, sino a futuro. Como he dicho antes, si se hace un análisis DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, bueno, pues podremos ver cómo va a evolucionar la compañía o el departamento o la fábrica, la unidad que estemos tratando, y bueno, poder sacar en conclusión cuáles son esas necesidades o competencias que van a necesitar en el futuro. Esto, lógicamente, se puede abarcar también del propio plan estratégico de la empresa. La formación es un tema que no debe funcionar por libre dentro de la compañía, sino que tiene que estar totalmente alineada la formación con el plan estratégico de la empresa. Lógicamente, si empezamos a dar formación, por el mero hecho de que damos satisfacción a los empleados, o por el mero hecho, como en algún país extranjero, en caso de Francia, que un 1% del budget, del presupuesto, lo tienen que dedicar a formación interna, pues al final podemos caer en la trampa fácil de estar formando por el mero hecho de formar. Sin embargo, si alineamos la formación con la estrategia de la empresa, bueno, pues podemos ver esa concatenación de necesidades y hacer un plan de formación alineado con el plan estratégico de la empresa. El diseño de ese plan de formación lo que tiene que generar es una oferta formativa, un catálogo de cursos coherente con esa estrategia y revisable, lógicamente, en el tiempo, porque lo que hoy puede ser una necesidad, al año que viene puede haber cambiado totalmente o haberse modificado en función de las circunstancias internas de la compañía o externas por la influencia del sector o del mercado, porque la finalidad que tiene que tener ese diseño es facilitar una capacitación, una formación, unas habilidades, unas competencias adecuadas hacia la empresa y adecuada también a las personas que estamos formando. Como he comentado, ese plan de formación tiene que estar totalmente integrado en la estrategia de la empresa. Si la empresa está orientada a desarrollar productos en base a tecnología, en base a calidad, en base a precio, bueno, pues lógicamente la formación tenemos que alinearla en base a esa tecnología que queremos desarrollar, que queremos mejorar,
en base a esa calidad que queremos promover, o en base a si estamos en un mercado de pura competencia de precio, bueno, pues lógicamente tendremos que alinear la formación a esa reducción de costes. Y como he comentado también, hay que hacer una revisión periódica. Lo que no podemos hacer es conformarnos con diseñar un plan de formación muy bonito que agrupe los 12 meses del año y al año siguiente calcarlo, el modelo, y volver a repetir otra vez el ciclo. Ahí nos encontraremos con la trampa saducea de que estaremos dando cursos de formación en inglés por los siglos de los siglos sin tener la precaución de ver cuál es el retorno en la inversión y el incremento de calidad de esa lengua inglesa, de ese idioma inglés que estamos intentando que los empleados mejoren. Sobre todo tiene que ser una labor de colaboración muy estrecha entre la dirección, los mandos intermedios y los propios empleados, y lógicamente la revisión anual, como he dicho. Puede ser anual o puede ser semestral en función de cómo va evolucionando esas necesidades, esos gaps que hemos estado detectando entre la realidad de la plantilla, de las capacidades de la plantilla, y la necesidad real que la empresa tiene en cuanto a habilidades y a capacidades. Para cada acción de formación lo que hay que hacer es definir los catálogos de curso, hacer una ficha del curso, en la cual, bueno, aquí he puesto 10 parámetros a considerar, pero que se podían ampliar en función de las necesidades de cada empresa. Primero, justificar la acción, es decir, por qué estamos ofreciendo esa acción formativa, cuáles son las razones que nos mueven a hacerlo. Definir claramente el colectivo de destinatarios, es decir, este curso de formación está orientado a este determinado colectivo o a este determinado empleado que está a falta de lo que sea, es decir, los gaps o los diferenciales que hemos encontrado entre lo deseable y lo real. A veces se requieren requisitos previos, es decir, haber pasado antes por otro tipo de cursos o tener un mínimo de conocimientos ya adquiridos para acceder a ese curso. No hay cosa más frustrante para la empresa, para el monitor y sobre todo para el propio alumno, el propio empleado que acude a ese curso de formación, de encontrarse con que le han embarcado en un curso de formación para el cual no está preparado. ¿Por qué? Porque no tiene conocimientos previos básicos para asimilar los conocimientos que le van a incluir en ese plan formativo. Unos conocimientos también orientativos. También habrá que definir la metodología, si es una acción formativa presencial, si puede ser online, si puede ser a distancia, si puede ser un curso autoprogramado, que cada empleado va avanzando en ese curso en función de la rapidez con que va adquiriendo los conocimientos, etcétera. Tener bien claros cuáles son los objetivos que se pretenden con esa acción formativa. La duración, hay que acotar en el tiempo. Lógicamente lo que no podemos hacer es hacer un curso in eternum, sino que lógicamente hay que decir, bueno, esto tiene una duración determinada y una vez que ha pasado ese tiempo se acaba el curso y se ha dado por finalizada la acción formativa. Muy importante el ver con qué proveedores nos vamos a acompañar. Es muy importante el compañero de viaje en la acción formativa. Tiene que ser un consultor, si es que es externo, un consultor que conozca bien la empresa, que conozca bien la cultura, la estrategia, la filosofía de la empresa, de forma que aquellas modalidades que utilice para dar su formación, bueno, pues encajen bien con la filosofía y con la cultura de la empresa. Si es un monitor interno, pues tanto mejor. ¿Por qué? Porque esa parte de conocimiento del entorno ya la tenemos ganada. Saber también qué logística y qué medios vamos a contar, sobre todo qué presupuesto y, bueno, cualquier otra consideración que se os pueda ocurrir el día de mañana a la hora de hacer ese plan de formación. Dentro de este capítulo, de estas otras consideraciones, estaría el tema que voy a desarrollar más adelante de la evaluación de la acción formativa y, sobre todo, el retorno en la inversión. De qué forma podemos al final, aunque no es nada fácil, cómo podemos comparar los costes económicos de esa inversión, o sea, el importe económico de la inversión,
con los resultados, que a veces no es fácil medir, sobre todo en el corto plazo, porque a veces la formación se ven los resultados a medio y a largo plazo, pero sí por lo menos tener alguna referencia de si ha valido la pena o no ha valido la pena hacer esa acción formativa. Es muy útil para ayudarnos en el diseño del plan de formación la matriz de correlación que veremos en la siguiente transparencia. Se trata de una matriz de doble entrada o triple entrada, a veces se puede ser tridimensional, de forma que podamos establecer por una parte los colectivos a los cuales va dirigida la formación, las acciones formativas que hemos diseñado y, como digo, como tercera dimensión tendríamos la urgencia o la cadencia con la que debemos dar, si es que existe una planificación escalonada en el tiempo, la cadencia de las acciones formativas. Este sería un ejemplo muy elemental, muy simple. Lo podéis darle la dimensión que queráis en función de la complejidad de la compañía donde estéis trabajando ahora o en un futuro próximo. Como digo, bueno, pues en ordenadas las acciones formativas. Aquí he puesto acciones formativas sobre liderazgo, trabajo en equipo, orientación a resultados, Excel, inglés básico, inglés empresarial, conocimiento sobre un determinado producto, y luego los colectivos en las CISAs, los colectivos a los que va dirigido, que bueno, pues podemos clasificarlos por orden jerárquico, administrativo, delegado, vendedor, jefe de ventas, o por colectivos, por grupos de departamento comercial, departamento de marketing, producción, mantenimiento, depende de la acción formativa que hemos indicado. Y marcar, lógicamente, sobre si es una acción optativa, es decir, si puede mejorar, pero no forzosamente es un requerimiento obligado, de forma de tener con unas letras, pues poder tener una gradación sobre si es algo optativo o es una obligación el acudir a esa acción formativa. Y como digo, en tercera dimensión, que nos sacaría un poco del plano de la pantalla del ordenador hacia adelante o hacia detrás, el establecer la urgencia, si es una urgencia inminente, si puede esperar unos meses o puede esperar un año, en función del grado de urgencia que tengamos, o si tenemos una serie de programaciones en el tiempo para ir cubriendo los diferentes colectivos, bueno, pues establecer el calendario. La tercera dimensión sería un poco el tiempo, el calendario, la urgencia que queramos darle a cada acción formativa. Esta matriz de correlación, como digo, es de gran ayuda, sobre todo para el responsable de formación, de forma que tiene un cuadro de mando, aunque sea sencillo y simple, lo puede hacer todo lo complejo que quiera, y sobre todo hoy en día con las hojas Excel de ofimática, pues lógicamente la complejidad del cuadro de mando puede ser todo lo que el responsable de formación quiera, pero es una herramienta muy buena el tener esta matriz de correlación para poder gestionar, sobre todo si metemos también la componente ya no solamente temporal, sino la componente del presupuesto, es decir, cómo vamos a ir gastando fase por fase esos costes, esas inversiones que tenemos que hacer en el plan de formación. En el diagnóstico, esta es otra de las partes que hay que ver, bueno, pues habría como acciones de diagnóstico previo un análisis de la idoneidad, es decir, hasta qué punto esa acción formativa se adapta realmente a las necesidades detectadas en los procesos anteriores y, sobre todo, definir ese escenario futuro, no quedarnos solamente con el presente, sino pensar también en las acciones futuras que podamos dar desde el punto de vista formación. El propio diseño de la acción formativa, como también he comentado antes, es decir, cómo vamos a establecer esos cursos en cuanto a la tipología, en cuanto a los monitores, en cuanto a los materiales que vamos a ofrecer, la logística, etcétera, y sobre todo, como comentaba también en transparencias anteriores, el análisis de viabilidad, es decir, no quedarnos con la teoría, no quedarnos con el desideratum, con la buena voluntad, con el voluntarismo de hacer un plan de formación tremendamente ambicioso, cuando al final, ni por razones económicas, ni por razones de tiempo, ni de disponibilidad de los empleados, podemos llevarlo a cabo. La viabilidad
de esos planes es fundamental. El diagnóstico previo, aquí lo tenéis como más detallado en cada una de las fases. Cuando vamos a pensar un poco en el análisis de idoneidad, bueno, pues a qué necesidad corresponde cada acción, la definición del escenario futuro, qué factores pueden modificar las condiciones sobre las que vamos a actuar, posibles barreras definidas por los propios asistentes. Hay que también pensar un poco en la disponibilidad y sobre todo que en un momento determinado, cuando le proponemos a un jefe de línea que alguno de sus empleados va a dedicar parte de su tiempo a una acción formativa, bueno, pues hay que contar con su disponibilidad en función del propio trabajo que está desarrollando el empleado. En cuanto al diseño, bueno, pues habría que pensar también en ese análisis de los participantes, si son los idóneos, fijar los objetivos que tiene para cada caso, cuál es la metodología más interesante en función de cada acción formativa, si es tecnología presencial, online, e-learning, etcétera. Inclusive, si hay que hacer alguna acción outdoor, hay algunas acciones formativas que son muy recomendables hacerlas fuera de la empresa, inclusive fuera de cualquier institución, en la propia naturaleza. Para ello hay grandes expertos en la formación outdoor. Seleccionar el formador es importantísimo, como he comentado antes, hay que elegir bien ese compañero de viaje, alguien que entienda bien las necesidades de la empresa para que el producto que ofrezca, el curso que nos va a impartir, responda exactamente a esas necesidades detectadas anteriormente. Y luego ese análisis de la viabilidad, es decir, hay que establecer unos indicadores que nos vayan diciendo claramente que vamos por el buen camino y que no nos encontramos luego ante un obstáculo que nos hace totalmente inviable la acción formativa. Pues tanto como comentaba antes, con la disponibilidad como la capacidad presupuestaria que podamos tener para esa acción formativa. En ese análisis de idoneidad, bueno, pues los contenidos hay que analizarlos con mucho detalle, que puede haber muchos factores que modifiquen los contenidos que vayamos a incluir en esa acción formativa y sobre todo las barreras, los obstáculos que podamos intuir a priori para buscar la forma de salvar esos obstáculos. La metodología es muy importante y para ello, bueno, pues el propio jefe sabrá o podrá darnos indicación sobre la disponibilidad de los empleados si pueden desplazarse a una formación outdoor o una formación presencial o sencilla y llanamente hay que hacerla online dentro o fuera de las horas de trabajo, que ese va a ser también una componente importante a analizar. A veces las acciones formativas tienen vamos a decir, un valor añadido doble para la empresa, lógicamente, porque, como he dicho anteriormente, mejora la capacitación de los empleados y, por lo tanto, su empresa, el valor de la empresa es superior por el mero hecho de tener esa creación o ese incremento de talento, pero también el empleado se lo lleva en su propio interés para su propio futuro, con lo cual habrá que analizar si el coste tanto económico como en tiempo de dedicación deberá correr todo por parte de la empresa, todo por parte del empleado o buscar un balance, es decir, compartir esos costes o compartir esos tiempos en función de cuál es la repercusión que tiene la acción formativa en los intereses de la empresa y o en los intereses del empleado. Aquí hay que partir de un principio, que ya lo aprendí hace unos años de los franceses, que todo lo que es gratis total es mal apreciado por quien lo recibe. Entonces, el que el empleado tenga que poner algo de su parte, bien sea una aportación económica, aunque sea simbólica, o una aportación en tiempo de dedicación, bueno, pues le va a incentivar un poco la atención en esa acción formativa. Por poner un ejemplo bien claro, vosotros 6 que estáis esta tarde escuchando, estáis poniendo tiempo por vuestra parte, inclusive habéis puesto una cantidad económica en la financiación del máster que estáis cursando, con lo cual, bueno, pues vuestro interés por aprender es superior
que si el máster fuera totalmente gratuito y además lo estuvierais siguiendo dentro de las horas de trabajo en la empresa donde trabajáis. La actitud, la predisposición al aprendizaje sería muy distinta. Lo pongo solamente como comentario anecdótico, pero siempre que vayáis a diseñar un plan de formación, plantearos de una forma seria y profunda sobre cómo compartir entre empleado y empresa estos costes, por decirlo de una forma simbólica, entre comillas, es decir, tanto la parte de inversión o de coste económico como la dedicación en tiempo a esa acción formativa. Se me ha olvidado hacer un comentario que es importante. A veces, cuando se tropieza con una situación nueva, bueno, pues el recurrir al benchmarking es importante. Si tenéis una red de contactos que os permite averiguar qué están haciendo otras compañías en este tipo de materia, bueno, pues siempre os va a facilitar mucho a la hora de analizar la acción formativa que vais a desarrollar. Perdón, vamos a seguir. El diseño, bueno, pues ya por entrar un poco más en detalle, bueno, pues la elección de los participantes en esa acción formativa, tanto el número, la cantidad idónea para cada curso en función de la modalidad, el perfil de sus empleados, metodología de impartición, qué número, cuántos monitores y qué perfil van a tener para hacer esa acción formativa, el material pedagógico que vamos a elegir. En este caso, bueno, pues estamos haciendo un doble material, es decir, la videoconferencia que sustituye a una clase presencial, y luego recibís un soporte de contenidos en soporte papel o en soporte digital para poderlo releer las veces que hagan falta como elemento de consulta, los tiempos de dedicación, el calendario, en qué fechas hay que hacerlo y los medios o recursos que se requieran. Luego, bueno, pues hay otra serie de elementos a considerar, como sería dentro del material pedagógico, bueno, pues las modalidades que se elijan a la hora de establecer ese plan formativo. Llegamos a la parte de diagnóstico. Bueno, pues habría tres partes, tres pilares claves a considerar en este diagnóstico, que sería las actitudes, todos los aspectos que se dicen a actitudes de las personas, los que se transmiten, es decir, los conocimientos que se reciben en esa acción formativa, y las habilidades que nos permiten desarrollar después de haber recibido la acción formativa. Y aquí, a modo de ejemplo, he puesto una tabla en la cual podréis leer con tranquilidad, hacemos un repaso rápido. Bueno, primero, en ese pilar primero de las actitudes, es decir, el querer, esa potencialidad de querer hacer, bueno, pues apareciera la necesidad de vender, o necesidad de atender al cliente, o necesidad de cambio, etcétera. Se trata de cambiar, de coger nuevas actitudes frente a las situaciones cotidianas del día a día. Cambiar, mejorar, dar ese paso adelante. Los conocimientos se transmiten. En este caso, bueno, pues yo estoy intentando transmitiros mi formación, mis conocimientos sobre el tema, mis experiencias personales. Entonces es una acción transaccional del monitor hacia los asistentes al curso formativo. Bueno, pues ahí aparecería pues temas sobre el funcionamiento de un producto, conocer un proceso, cómo mejorar un determinado servicio, políticas y estratégicas de la compañía, etcétera. Es decir, estamos haciendo una acción de transmisión, de transferencia de conocimiento. Y luego vendría el capítulo de habilidades, es decir, como pudiera ser competencias, bueno, pues argumentar, dirigir reuniones, trabajar en equipo, mejorar el liderazgo personal o el liderazgo colectivo, utilizar herramientas específicas de un determinado proceso productivo o una determinada cadena de valor dentro del servicio que la empresa está ofreciendo a sus clientes, si es que es una empresa de servicios, etcétera. Con lo cual ahí está la faceta de desarrollar, de entrenar, de mejorar el
el desarrollo del trabajo del día a día. Con lo cual, bueno, pues podremos ver en función de qué queremos cambiar, transmitir o mejorar capacidades para hacer especial hincapié en las actitudes, en los conocimientos o en las habilidades. Y esto es importante que el propio monitor, el propio responsable que va a dar ese curso de formación, esa acción formativa, lo sepa desde el primer momento, de forma que toda su labor formativa la desarrolle en cada uno de estos tres ejes, haciendo énfasis en el eje que es más importante en cada caso. Y una vez que está diseñando la acción formativa, una vez hay que determinar los medios. Primero, el material que va a recibir cada participante, es decir, sería la parte, vamos a decir, más material o más tangible. El material que tiene que utilizar el propio monitor, es decir, si va a tener que utilizar flipcharts, un ordenador, si trabaja en un programa outdoor, bueno, pues qué tipo de útiles o de herramientas puede necesitar. No sé si alguno de vosotros habéis participado en un programa outdoor. Yo participé hace muchos años en un descenso en rafting en un río de aguas bravas. Y bueno, pues se trataba de desarrollar y cohesionar el trabajo en equipo de un determinado colectivo que estábamos formando. Y bueno, pues ahí lógicamente se requirió un monitor experto. Lógicamente no podíamos dejar en manos de un irresponsable ese riesgo que lleva una acción outdoor, y en este caso un descenso de río en rafting. Lógicamente los medios de las balsas inflables, los chalecos salvavidas, el neopreno, los remos, etcétera, y toda la parafernalia que va alrededor. Lo mismo puede ocurrir con cualquier otro tipo de actividad outdoor que estoy mencionando. Entonces, lógicamente, son medios que hay que tener en cuenta. Y luego los medios puramente educativos o materiales, es decir, carpetas, pizarras, todo lo que el monitor pueda necesitar a la hora de desarrollar esa acción formativa. Y digo esto porque, aun cuando puede parecer un poco obvio, parece que va de suyo el que haya que pensar en ello, a veces nos olvidamos, y cuando resulta que empezamos a hacer el repaso de los costes de la acción formativa, nos hemos olvidado de lo que suponen estos costes laterales o colaterales de la acción formativa. Hago un pequeño paréntesis aquí. Como os he dicho al principio, sobre todo no sé si Carlos o Rosana, que se han incorporado a última hora, lo han escuchado. Si vais teniendo algún tipo de duda en el transcurso de mi explicación, ir plasmándola ya en el chat poco a poco, de forma que cuando yo acabe mi exposición ya tenga de una forma inmediata preguntas por vuestra parte, y empezar ya el chat de debate o del capítulo de ruegos y preguntas de una forma inmediata, y aprovechar al máximo posible los 45 minutos o 50 minutos que puedan quedar al final para esta exposición, para este debate. Análisis de costes. Aquí habréis visto en el caso práctico que se os ha facilitado antes de la videoconferencia, que precisamente está muy enfocado, porque lo que he pretendido en ese caso práctico, y podíamos ir directamente a la... Vamos a ver si puedo ajustarlo. No, aquí se va a ver muy poco. Bien, en el caso práctico, como digo, el financiero pregunta al director de recursos humanos sobre lo que va a costar esa acción formativa para desarrollar el trabajo en equipo, y no he pretendido que saquéis una cifra en euros, en cualquier tipo de divisa, sino que hagáis una reflexión sobre los ítems, sobre las diferentes partidas presupuestarias que deben formar parte de ese plan de formación, para que no se quede nada fuera del tintero. Con lo cual, volvemos a la videoconferencia, y en esos costes de formación, aquí hay 4 columnas, pero por poner de una forma muy genérica. Insisto que no hay un modelo único para una acción formativa, sino que en cada caso, en cada circunstancia, pueden aparecer
parámetros distintos, pero por hacer una clasificación más o menos grosera, más o menos de bulto, bueno, pues aparecerían unos costes pedagógicos, que son los que están vinculados con la preparación, la redacción y evaluación de la acción de formación, es decir, costes por honorarios, trabajos de campo y toma de datos, los costes por personal de formación, los costes por personal de apoyo, los costes de materiales, es decir, todo lo que está directamente ligado con la pedagogía. Luego vienen unos costes de inversión y de mantenimiento, es decir, el capital inmovilizado y los intereses sobre ese capital. A veces una acción formativa que se desarrolla para un gran colectivo y además desarrollada en el tiempo, pues a lo mejor requiere inclusive hasta un capítulo de préstamo bancario, de financiación bancaria que hay que tener en cuenta y hay que tener en consideración. Lógicamente, aquí aparece unos criterios muy financieros, es decir, será el contable de la empresa, será el director financiero de la empresa quien ayudará a ver esos costes de inversión y mantenimiento, cómo debemos analizarnos para poderlos formalizar. El coste de los propios participantes, es decir, básicamente son los costes de personal que hay que tener en cuenta, y es que, bueno, pues el salario, sobre todo si se está haciendo la acción formativa dentro del horario de trabajo, bueno, pues el salario lo tiene que percibir, sin embargo, está sin trabajar. Puede ocurrir que mientras está recibiendo la acción formativa tengamos necesidad de suplir a este empleado por otro que deba hacer su propia tarea, porque es imprescindible que se haga en ese tiempo, en ese plazo. Bueno, habría que incluir también los costes de sustitución. No olvidéis los costes sociales, es decir, el empleado no solamente está cobrando un salario, sino que hay una parte de costes sociales de personal, es decir, estamos hablando de seguridad social por parte de la empresa, por parte del trabajador, que lógicamente no hay que desdeñar y hay que tener en cuenta. Desplazamientos, kilometraje, manutención, dietas, etcétera, que pueda tener el empleado en esos desplazamientos, si es que la formación se da fuera de la empresa. Y luego los gastos corrientes que puede haber también, como mencionaba antes. Sobre todo, no olvidar el lucro cesante. El lucro cesante es un concepto un poco de castellano antiguo, pero por traducirlo a castellano moderno, es decir, sería aquellos importes que la empresa deja de ganar por el mero hecho de que el empleado no está haciendo su trabajo. Y no me estoy refiriendo al salario en sí, sino al valor añadido que el empleado está aportando en sus 8 horas de trabajo y que la empresa deja de percibir por el mero hecho de que no lo está aportando. Y si encima tenemos que sustituirle por otro trabajador, por otro empleado o empleada que cubra su trabajo mientras el empleado está en desplazamiento en ese curso de formación, pues lógicamente serán factores a tener en cuenta. Como digo, esta transparencia es importante a la hora de que resolváis el caso práctico y, sobre todo, que es lo más importante, a la hora de que vuestro director financiero, el día de mañana, cuando le planteéis una acción formativa o un plan de formación para todo el año con un presupuesto determinado, él os diga, bueno, ¿y esto de dónde sale? ¿De dónde están? ¿Por qué han aparecido estas diferencias que no esperábamos que se produjeran? Y sobre todo, como mencionaré en próximas transparencias, el tema del retorno de la inversión, que no hay que olvidar en absoluto como factor importante. ¿Por qué medir la formación? Bueno, pues Peter Drucker es un gurú del pasado siglo en recursos humanos. Cuando digo el pasado siglo estoy hablando de los años 80, muy conocido a nivel mundial, que estableció esta frase, dice, lo que no se puede medir no se puede gestionar. Lo que no se puede medir no existe. ¿Por qué? Porque lo que es algo muy fútil, muy banal, muy intangible, pues a veces nos cuesta poder medir. En este caso he puesto el dibujo de esa manzana, y el diámetro de la manzana, si tenemos un metro, lo podemos medir con facilidad. Si la manzana tiene un perfil difuso, difícilmente podremos medir, pesar o valorar la manzana. ¿Cuándo medir la formación? Yo diría que a lo largo de todo el proceso.
desde la detección de las necesidades, ahí ya podemos empezar a intuir costes y hacer un presupuesto de lo que nos va a costar esa acción formativa, hasta la propia evaluación y seguimiento. A veces la acción formativa no acaba cuando se acaba el curso, sino que luego hay una labor de seguimiento para valorar el aprendizaje y las mejoras que se han conseguido con esa acción formativa, lógicamente siendo muy prudentes a la hora de utilizar medios de medición, de evaluación. No vaya a ser cosa que seamos tan exigentes en la evaluación de esa formación, en esa medición, que nos cueste más el metro que la tela. Por poner un ejemplo de tienda de lencería, de tienda de tejidos, a lo mejor resulta que nos cuesta más el collar que el perro y resulta que estamos invirtiendo más medios en la evaluación que lo que cuesta propiamente el propio curso o la propia acción formativa. Pero yo diría que insisto, ser precavidos y empezar ya a intuir y poner parámetros de medición desde el momento en que hemos detectado necesidades hasta el posterior seguimiento que hagamos de la acción formativa. ¿Y cómo evaluar la formación? Bueno, pues primero tener claramente los objetivos básicos iniciales, medir sobre las personas si hemos de corregir actitudes o aptitudes anteriores, si hemos de motivar o si estamos hablando de medir no en las personas pero sí en la organización, bueno, pues evaluar el impacto que ha tenido esa acción formativa sobre el resultado de la formación en los resultados de la compañía. Por decirlo de una forma muy clara, muy rápida, es pasar desde cuál es el valor añadido que han tenido las personas, los protagonistas de esa acción formativa, los empleados, y cuál es la consecuencia que al final de todo, en el cuarto nivel, la empresa ha obtenido como beneficios, como retorno de la inversión de esa acción formativa. Y bueno, aquí pongo una serie de objetivos de apoyo y cómo poder hacer esa evaluación. En el caso de las personas, bueno, pues si hacemos una revisión de los objetivos, veremos claramente que si ha habido una mejora en la consecución de los objetivos del ejercicio anterior al ejercicio actual, es porque, y en el interín hemos hecho una acción formativa, la acción formativa algo habrá tenido que ver con esa mejora en los resultados de los objetivos. Si tenemos indicadores, KPIs, el parámetro que tengamos que utilizar para medir el performance, el desempeño del empleado, bueno, pues también esos indicadores, esos KPIs nos irán reflejando el éxito de la acción formativa. Lo mismo puede ocurrir a la hora de corregir, bueno, si hay acciones correctoras a realizar, tanto desde el punto de vista organizativo como desde el punto de vista formativo. En cuanto a motivación y estimulación, bueno, pues veremos también en los premios e incentivos si verdaderamente se han alcanzado unos incentivos superiores. Obviamente es porque la formación habrá tenido algo que ver con ello. Y luego, desde el punto de vista empresarial, como digo, el análisis del retorno en la inversión. Kirkpatrick es una conocida consultora en temas de formación a nivel internacional. Estableció 4 niveles para evaluar la formación. El primer nivel era de reacción, es decir, la primera reacción que tienen los empleados una vez que han recibido esa acción formativa, es decir, responder un poco a la pregunta, ¿están los participantes satisfechos con la formación recibida? Ahí tenemos una primera reacción causa-efecto. Es decir, al final de la acción formativa pasamos una encuesta de calidad y tenemos una primera evaluación reactiva a esa acción de formación que hemos hecho. Una segunda, un poco más profunda, sería la de aprendizaje, analizando, decir, bueno, no solamente la satisfacción que se ha recibido de esa acción formativa, sino qué se ha aprendido realmente. Han cambiado las actitudes, se han ampliado conocimientos, se han mejorado las habilidades, etcétera. Luego hay una tercera también un poco más filosófica o un poco más
a largo plazo, por lo menos en la detección, es decir, la transferencia. ¿Ha cambiado el comportamiento del empleado después de la formación? Lógicamente, al día siguiente no, pero si la formación es una formación profunda, en la cual hay luego un seguimiento y un aprovechamiento de acciones posteriores, bueno, pues veremos si verdaderamente se ha transferido conocimiento y cambios de actitudes hacia el empleado, y lo veremos sobre si ha cambiado el comportamiento aplicando lo aprendido. Y, lógicamente, a más largo plazo, y aquí sí que lo veremos no antes de un año, siempre se ha pensado en el año comercial o el año fiscal como tiempo de medida. Decimos, si al cabo de un año los resultados de ese empleado han mejorado, tanto en los objetivos que ha alcanzado como en su actitud o en su desempeño de su puesto de trabajo, bueno, pues tenemos esos 4 niveles de medición, de evaluación del desempeño. Y yo diría, y he insistido mucho en ello, bueno, antes de ello vamos a pasar un poco a agrupar estos 4 niveles de Kirkpatrick: reacción, aprendizaje, transferencia y resultados. Se agrupan en 2 capítulos. La reacción y el aprendizaje van directamente al individuo, y es el individuo el que tiene que hacer esa valoración, esa evaluación. Yo diría que es claramente una encuesta de calidad la que nos va a dar información sobre cuál ha sido la reacción inmediata o el aprendizaje recibido, y luego los cambios de actitud y los resultados, lógicamente, será la propia organización la que verá con el paso del tiempo si verdaderamente ha habido un adelanto, una mejora con esa acción formativa. Y yo pondría un 5.º nivel, que es el famoso retorno de la inversión. El retorno de la inversión es un parámetro que utilizan los financieros de una forma muy habitual. Disculpad que tome de vez en cuando un poco de agua, pero es que tengo una pequeña alergia que me deja la nariz y la garganta bastante resecas. Como digo, los financieros están muy familiarizados con esta fórmula, con este parámetro del retorno a la inversión, porque ellos quieren ver automáticamente este dinero, estos recursos financieros que hemos empleado para esta inversión, para esta maquinaria, para esta nueva tecnología, para estos cursos de formación, como he dicho anteriormente, ¿en cuánto tiempo nos va a revertir? ¿En cuánto tiempo vamos a amortizar esta inversión que estamos dedicando a acciones formativas? La fórmula es muy sencilla. Desde el punto de vista financiero, el ROI se define como beneficios netos partido por la inversión multiplicado por 100. Lógicamente, cuando estamos hablando de procesos comerciales, productivos, el que sea, bueno, pues el beneficio neto lo vemos con bastante rapidez, el margen neto que queda en determinada operación. Cuando estamos hablando de formación es más difícil calcular ese beneficio neto, por eso no os he pedido en el ejercicio del caso práctico que metierais cifras económicas como resultado, pero sí valorar de alguna forma cuál es el beneficio que se obtiene con la formación. Lógicamente, a largo plazo, no se puede decir el beneficio neto inmediato, sino el que vamos a obtener a lo largo del tiempo, dividido por la inversión de la formación y multiplicado por 100. Nos dará un porcentaje. Evidentemente, el denominador es más fácil calcular porque podemos hacer el sumatorio de todas las partidas que forman parte de la acción formativa, pero el numerador, como digo, va a ser bastante más complicado el calcularlo. En cualquier caso, os lo dejo como reflexión, como elemento de cálculo, para que si al final sois capaces de calcular el beneficio neto de una forma cifrada, bueno, pues al final podáis decir al financiero: el ROI de esta inversión en acciones formativas es este. 2 ámbitos de medición en la evaluación, y estamos llegando ya al final de la exposición. La actividad, es decir, las entradas, es decir, las propias actividades formativas, cuánto nos van a costar, y luego los resultados o salidas en relación con lo conseguido, el impacto que ha tenido la formación en los objetivos o en los resultados de la compañía.
Si somos capaces de tener estos dos ámbitos de medición, nos será mucho más fácil calcular el retorno en la inversión de esa acción formativa o en ese plan de formación global. Mi recomendación es que hagáis un ejercicio de evaluación por cada acción formativa, de forma de que podáis tener un análisis más detallado que no hacerlo de una forma conjunta con todo el plan anual de formación, si es que la empresa en la que estéis trabajando vais a hacer un plan de formación anual. Los indicadores, bueno, va a haber de dos tipos, los cuantitativos, medidos en base de cifras y porcentajes, es decir, a todo aquello que podáis medir en base a mejoras de tiempos, de reducción de costes, de reducción de precios, etcétera, o de incremento de objetivos alcanzados, etcétera. Y luego los cualitativos, que esos sí que son más complicados de poder medir, pero cualquiera de los dos, tanto si vais a utilizar indicadores cuantitativos como si vais a utilizar indicadores cualitativos, ambos basarlos en evidencias, no en suposiciones, sino en hechos concretos. Inclusive los cualitativos, bueno, pues no quedaros con el argumento de decir, no, pues ha mejorado mucho el clima del departamento. Bueno, eso es algo como muy ambiguo. Sin embargo, si habláis de que se ha reducido el absentismo, que las personas pues se prestan con más voluntariedad a hacer determinadas tareas que antes no lo hacían. Es decir, hay siempre elementos visibles, elementos evidentes que vais a poder valorar como resultado positivo o como evaluación positiva de la acción que hayáis realizado dentro de la empresa. No olvidar que todo es medible, porque todo lo que no es medible no existe. Entonces, al final, ese concepto de decir, pues sí, hay un clima de trabajo pues más agradable, más amigable, son todo unas suposiciones demasiado virtuales, no concretas, no reales. Una última reflexión sobre la formación, sobre la importancia que tiene la formación, y la quiero ligar un poco con la primera que había planteado sobre el papel que tienen que jugar las empresas en la labor educativa o formativa de los empleados, ¿verdad? A veces el CFO, el Chief Financial Officer, el financiero, muy preocupado por los costes y por los márgenes de la empresa, le pregunta al CEO, al presidente ejecutivo o al consejero delegado, le pregunta, ¿qué ocurre si invertimos en el desarrollo de los empleados y luego nos dejan, se nos marchan? Hemos hecho una inversión que luego no sirve para nada. Y el gerente, el consejero delegado, que es muy astuto, muy listo, le contesta y dice, bueno, ¿y qué ocurrirá si no les formamos y además se quedan? No se nos van. Al final conseguimos lo que comentaba antes, que una empresa vale lo que valen sus activos, en este caso lo que valen sus empleados. Si tenemos una empresa con empleados con mucho talento, la empresa valdrá mucho. Si tenemos una empresa de mediocres, la empresa será mediocre, la empresa valdrá menos, por decirlo de una forma muy crematística o muy material. Con esto está dicho todo, por lo menos todo lo que yo tenía previsto decir esta tarde. Ahora viene la pregunta de si se ha quedado en el tintero, y lo que me gustaría es que empezarais a escribir vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestras inquietudes, para, en la medida de lo posible, poder responderlas, poder aclararlas. Quedo a la espera de esas preguntas. Veo que tardáis un poco en escribir. Me gustaría hacer una pregunta, sobre todo porque, dado de que no os conozco a ninguno de los asistentes, ¿alguno de vosotros ha tenido alguna experiencia en participar como parte activa o como parte pasiva en un programa de formación dentro de su empresa?
Ana dice que sí. ¿Podrías explicarnos tu grado de satisfacción frente a ese programa? ¿Cómo evaluarías esa acción formativa que has recibido de la empresa? Ana dice que muy buena. eh, es una respuesta como muy rápida, evidentemente entendiendo que teclear es más complicado que decirlo de palabra. Me gustaría que me dijeras si verdaderamente respondía a los objetivos de la empresa única y exclusivamente o respondía también a objetivos tuyos. Eh, Rosana comenta, dice, sí, ha preparado ciertos programas formativos para su empresa anterior. Ana, bueno, si han seguido todos los pasos y finalmente se ha realizado la auditoría de calidad sobre ella. Es importante, si hay una auditoría de calidad por parte del auditor interno, evidentemente eso va a dar unas garantías de calidad mucho más precisas que no la mera encuesta que se rellena al final de la acción formativa cumplimentando un formulario. Ana dice que estaba enfocada a un objetivo de la empresa en concreto. Muy bien. Me gustaría que Rosa, que decía al principio, tengo algunas dudas, curiosidades que supongo podemos comentar. Me gustaría que lo dijera. Rosa habla dice, me gustaría retomar el ROI. No me ha quedado del todo claro. ¿Cómo diferenciar el beneficio neto derivado de la formación de los derivados de otras causas? Evidentemente, ya os lo he dicho antes, el numerador es complicado el calcular. El denominador sí, porque al final sumas todas las facturas de lo que te ha costado la acción formativa y sabes cuánto es el coste del denominador. En el numerador hay que ser capaces de valorar de alguna forma cifrada o si no en porcentaje o en los tantos por ciento a lo mejor suelen ser un poco más engañosos, pero hay que buscar la fórmula de decir, hemos mejorado en esto, ¿no? Un ejemplo bien claro es en una labor de ventas, bueno, pues si al principio un determinado colectivo de vendedores alcanzaba solamente un 80% de sus objetivos y después de una acción formativa alcanzan el 100 o el 105% de los objetivos, bueno, claramente haya habido una mejoría, inclusive cifrada en porcentaje. Si ese porcentaje de objetivos logrados, de pedidos, o de facturación que ha conseguido ese equipo de comerciales, lo traducimos a euros o a unidades monetarias, bueno, ya tenemos un cierto valor allí. Si además hemos conseguido un incremento en la cartera de pedidos, si hemos conseguido también un incremento en el número de clientes potenciales, bueno, pues tenemos ahí ya unas cifras que nos pueden ayudar a medir, insisto, entre comillas, comprendo que no es fácil, pero sí deberíamos hacer un esfuerzo para medir de la forma más cuantitativa posible todos aquellos factores cualitativos que van alrededor de la formación. La fórmula del ROI, del return on investment, el retorno sobre la inversión, es una fórmula bien clara y bien sencilla, es decir, los beneficios que se obtienen frente a las inversiones realizadas y multiplicado por 100. O sea, no requiere muchos conocimientos algebraicos ni de ecuaciones diferenciales, pero sí es importante valorar el numerador de la mejor forma posible, aunque sea de una forma intuitiva, pero al final tendremos con que hemos hecho el esfuerzo de buscar unos KPIs que cuantifican el beneficio obtenido por esa formación. Evidentemente, Rosa, es algo opaco, no, es difuso en la medida de que no seamos capaces de buscar ese beneficio. Pero yo creo que al final siempre buscaremos, aunque sea en términos de porcentaje, qué hemos conseguido de mejora, sobre todo si tenemos un sistema de evaluación del desempeño bien establecido, con objetivos personales, con objetivos grupales de departamento, con objetivos de compañía, y al final somos capaces de integrar todo ello y decir, bueno, pues aquí hemos cambiado a mejor en tanto. Bueno, pues ese tanto es el que podemos poner en el numerador.
con todas las trampas que ello lleva consigo, al igual que también el denominador, porque muchas veces no ponemos todo lo realmente gastado o invertido en ese plan formativo. Siempre se nos va a quedar fuera del tintero, fuera del presupuesto, algunas partidas que no hemos sabido valorar, o no hemos podido valorar, o no hemos querido valorar. Los del capital que pregunta Marta, evidentemente, si para hacer un programa de formación necesitamos pedir un préstamo, bueno, pues ahí hay un coste que a lo mejor no lo hemos tenido en cuenta, pero hay que meterlo también en la partida. Es decir, el capital lo vamos a devolver en ese préstamo, pero hay unos intereses que nos van a cobrar y que nos los van a cobrar por el mero hecho de haber solicitado un préstamo para esa acción formativa. Es decir, esos costes financieros hay que tenerlos en cuenta también. También si la empresa es una multinacional y lo que hace la casa matriz es financiarnos, ¿no?, de alguna forma esa acción formativa, y lógicamente hay que pagarlo. O inclusive costes de transferencia entre las propias compañías. Yo he estado en compañías multinacionales en las cuales cuando asistías a un curso de formación en la casa matriz te pasaba la factura de ese coste más unos gastos de administración, en costes de transferencia entre una compañía y otra dentro del mismo grupo industrial, del mismo grupo empresarial. Rosana, perdón, a mí me interesaría entender más la definición de necesidades. ¿Qué hay que hacer si no hay un acuerdo total entre los departamentos de qué es la necesidad? Por ejemplo, si el jefe de ventas percibe una falta de formación en ventas, pero dicen el CEO que el problema es una falta, que el problema es una falta de inglés en el equipo. Evidentemente, ahí sí que en la detección de necesidades tiene que haber una seriedad, es decir, la fuente de información, como hemos comentado antes, hay que partir de algo tan elemental como es la evaluación del desempeño anual. El jefe se reúne con el empleado de una forma anual y lo que hace es analizar cuáles son las lagunas que ese empleado tiene, cuáles son los gaps entre lo que realmente necesita para hacer su trabajo y las capacidades que él tiene, que él aporta, y en función de esas diferencias plasmarlas. Evidentemente has puesto un ejemplo bastante vamos a decir, dramático desde el punto de vista de drama teatral. Es decir, el jefe de ventas dice que falta formación en ventas y el CEO dice que lo que hace falta es formarse en inglés. Hay uno de los dos está fallando. Es decir, si verdaderamente la laguna, el gap, es aptitudes comerciales, entonces lo que hay que hacer es hacer un curso de gestión de ventas. Si verdaderamente lo que se detecta es que no se entiende en inglés con sus clientes anglófonos o angloparlantes, lógicamente habrá que dar un curso de formación en inglés. Lo que hay que hacer es buscar un consenso cuando se establece, cuando el responsable de formación presenta el plan de formación anual al comité de dirección, tiene que tener bien claro todos los argumentos que va a exponer en ese comité de dirección para vender su plan de formación a todo el comité de la compañía. Evidentemente, cuando hay una divergencia, yo creo que las mayores divergencias pueden aparecer entre recursos humanos y el mando directo, ya no tanto con el CEO. Recursos humanos puede haber detectado en función de entrevistas personales o hablando con los propios mandos intermedios una serie de lagunas, y el mando intermedio lo que puede pretender es hacer una acción formativa o que no le comprometa demasiado o que satisfaga a lo que él entiende por necesidades o deseos de sus empleados. Entonces hay que buscar ese equilibrio entre lo que el empleado quiere o le gustaría y lo que la empresa necesita. Ahora sí que voy a dramatizar un poco a Rosana. Un empleado puede decir, no, pues a mí me gustaría aprender filología japonesa, porque tiene especial curiosidad por filología japonesa. Pero la estrategia, los objetivos de la empresa no pasa por ellos relaciones con Japón. Con lo cual, si los objetivos de la empresa no es establecer relaciones con Japón, invertir dinero en un curso de formación de filología japonesa porque el empleado lo ha pedido, pues nos lleva a una situación de
de divergencia total. Entonces habrá que convencerle al empleado que si quiere aprender filología japonesa, pues que se lo pague de su bolsillo y que lo haga fuera de las horas de trabajo. Sin embargo, si la compañía dentro de su estrategia es ampliar su mercado a Japón, evidentemente a lo mejor le interesa preocuparse por dar una formación en japonés, aunque sea un nivel más o menos elemental, más o menos de andar por casa. Más preguntas. De nada, Rosana. Nos queda todavía algo más de media hora. Quisiera que aprovecharais este tiempo para intentar sacar el mayor partido de esta oportunidad del chat. Sin ánimo de molestar o de personalizar, Carlos está un poco callado, poco participativo. ¿Alguna pregunta, Carlos? Cuando llegan estos silencios me entra la duda de una de dos: o no me he explicado bien y entonces no hay debate, o he sido demasiado claro, demasiado explícito y está todo como muy claro. De nada, Carlos. Si está todo claro, me parece muy bien. ¿Más preguntas? Marta dice que está todo clarísimo, que no tiene más preguntas. Vamos a dejar oportunidad para que alguien más se sume a este debate. Lo que sí me gustaría, como mientras se aparece alguna pregunta más, lo que decía al principio, es decir, si os vais en algún momento a encontrar en la tesitura, en la necesidad de diseñar un plan de formación en la empresa donde trabajéis, plantearos seriamente si es un tema de responsabilidad de la empresa o es un tema de responsabilidad ajena y anterior. Insisto en los dos ejemplos que he mencionado anteriormente. Posiblemente en la segunda mitad del siglo pasado, el que la empresa ofreciera a sus empleados cursos de formación en ofimática era casi una necesidad. ¿Por qué? Porque la ofimática estaba empezando a aparecer en las empresas. De hecho, la informática de gestión aparece en los años 70 de una forma masiva en las compañías, y los primeros ordenadores personales, primero los primeros terminales tontos y los primeros ordenadores personales empiezan a aparecer final de los 80, principios de los 90, es decir, no se utilizaban con entonces era normal que la empresa, dado que el empleado no venía con la informática aprendida del exterior, de las escuelas básicas, pues evidentemente no le quedaba más remedio que dar formación en esa materia. Cuando empezó a decaer el idioma francés como segundo idioma y empieza a aparecer el inglés, bueno, pues hubo muchas compañías que empezaron a expandirse a mercados anglófonos, y entonces, bueno, pues tuvo que hacer un pequeño esfuerzo en dar cursos de inglés. Hoy en día, inclusive en algunas empresas, facilitaban el obtener el carnet de conducir, porque no todo el mundo tenía carnet de conducir, y algunos comerciales, bueno, pues tenían que utilizar el coche como herramienta de trabajo, y entonces, bueno, facilitaban el carnet de conducir. Hoy en día, me imagino que por vuestras edades, os parecerá totalmente impensable que alguien aparezca en un puesto de trabajo sin saber ofimática, sin tener el carnet de conducir y sin saber inglés, aun cuando en el tema de inglés tengo todavía serias dudas. Pero claro, cualquiera de los millennials, cualquiera de esta nueva generación de los nacidos en la última década del siglo pasado, en los años 90 y ya casi
principios de este siglo, gente que va a empezar a incorporarse al mercado de trabajo, bueno, es que son digitales nativos y llegan ya con la informática aprendida. Entonces, parece un poco una broma que una empresa dedique esfuerzo en tiempo y en inversión en dar formación en inglés, en el carnet de conducir, en ofimática, etcétera. Ese es un planteamiento que os tenéis que hacer, es decir, ¿esto es responsabilidad de la empresa? Bueno, pues la empresa afronta esa responsabilidad y da esa formación a sus empleados. Pero si no es responsabilidad de la empresa, bueno, cada uno tendrá que también buscarse la formación que necesite por su cuenta y riesgo. Porque si no, muchas veces caeremos en esa trampa fácil de hacer la formación por la formación sin más. Marta pregunta, de hecho las bonificaciones o subvenciones las han ajustado a ese criterio. Solo se financia formación relacionada con la actividad de la empresa, o sea que sea utilidad por su trabajo. Ojalá siempre fuera así. Si cuando hablas de bonificaciones, subvenciones, estás hablando de la tripartita, yo personalmente tengo algunas dudas sobre los criterios objetivos a la hora de facilitar o de conseguir esas bonificaciones o subvenciones. Pero es un comentario totalmente a título personal. Pero evidentemente lo que no se puede pretender es dar cursos de formación, como se ha visto en algún caso en la prensa, ¿verdad? Pues qué sé yo, sobre gastronomía, sobre cuando la empresa no se dedica a la gastronomía, sino que se dedica a otra cosa. Entonces, bueno, pues uno se plantea serias dudas sobre la finalidad que tiene esos cursos de formación. Insisto, hay que alinear los objetivos de la empresa, la estrategia de la empresa, con los objetivos de la formación y con las necesidades reales de formación que tiene la empresa. ¿Alguna pregunta más? Por aprovechar un poco estos minutos, sobre todo al hilo de este comentario de Marta sobre las bonificaciones, ¿en algún momento habéis tenido la impresión de que en vuestra empresa se ha hecho alguna acción formativa que no tenía nada que ver con la finalidad de la propia compañía, de la propia empresa? Eso nos va a ilustrar mucho. O bien, respecto al caso práctico que hemos comentado, ¿habéis tenido alguna dificultad para poder analizar cuáles serían las partidas que influyen en esa acción formativa? Carlos comenta que toda la formación que ofrece su empresa está relacionada con el IMAN. Parece una medida totalmente lógica y natural. Al principio, cuando estoy hablando de mi experiencia profesional ya de hace unos años, se veían cosas muy curiosas. Es decir, había, sobre todo desde el punto de vista sindical, había pretensiones de que la empresa cubriera costes de programas de formación cuyos beneficiarios eran a veces más directos los propios sindicatos o los propios miembros del comité de empresa que no la propia empresa. Entonces había serias discusiones sobre lo que era formación relacionada con la finalidad de la empresa y formación relacionada con la finalidad del propio empleado que acudía a ese curso, ¿verdad? Entonces ahí teníamos algunas discusiones sobre lo que era formación relacionada con o no relacionada con.
pero era con colectivos muy concretos, muy particulares. Algún empleado también siempre aparecía con una salida de pata de banco pidiendo clases de ballet para no sé qué. Entonces uno se preguntaba de, bueno, pero ¿cuál es la relación causa-efecto de esa formación respecto a la finalidad de la compañía? Por mi parte, tampoco quisiera que hagáis preguntas por preguntar. Evidentemente no se trata de rellenar el tiempo de una forma automática, pero sí que os insto a que si tenéis cualquier duda, cualquier curiosidad, hagáis la pregunta lo antes posible. ¿Alguno de vosotros ha hecho algún curso en su empresa en la cual haya tenido que pagar desde el punto de vista económico, es decir, pagar dinero por parte de la formación o poner tiempo por su parte, es decir, en especies o en dinero, tener que haber cubierto o haber sufragado una parte de la formación? Rosana comenta, dice, yo he visto casos en la que la empresa enfoque más en formación fácil conseguir o definir, como el inglés, y menos en formación necesaria, pero más complicado, como el programa de software muy nuevos. Por eso digo que hay empresas que por aquello de cubrir el expediente, bueno, pues diseñan un plan de formación y dice, bueno, pues en el caso de Francia, que un 1% tiene que estar dedicado a la formación, bueno, pues para no complicarse la vida, pues la solución fácil es decir, bueno, curso de idiomas o cursos de ofimática o lo que se pueda ocurrir. Sin embargo, dejan de lado algo tan serio y tan fundamental como es la prevención de riesgos laborales, que ahí sí que hay, evidentemente, un retorno de la inversión muy directo. Si se hace una buena formación en prevención de riesgos laborales y al final con eso conseguimos que haya un menor absentismo por enfermedad o por accidentes, ahí sí que podemos medir las horas de faltadas al trabajo por razones de enfermedad o de accidente. Y eso sí que es muy medible en cuanto a valor económico, ¿verdad? Y a veces se deja ese aspecto porque parece que es un poco lateral y lo cómodo es decir, bueno, pues tengo un plan de formación muy bonito que lo dibujo, pero al final resulta que no está alineado con la estrategia de la empresa. No olvidéis ese concepto, es decir, formar por formar no sirve para nada. La formación tiene que tener un objetivo, tiene una finalidad muy concreta y alineada con los objetivos de la compañía. Este capítulo, como he mencionado de pasada, de la prevención de riesgos laborales, os daréis cuenta que, sobre todo en empresas que tienen alto riesgo de siniestralidad, de accidente o de enfermedad, redunda en beneficio. Hay una empresa que es modélica, aun cuando también es muy discutible, que es la empresa DuPont, que hace material explosivo y materiales ignífugos, o sea, todo relacionado con seguridad, etcétera, que el tema de la prevención de riesgos laborales lo llevan tan a rajatabla que casi parece hasta una religión para la propia empresa. Pero los resultados que tienen son espectaculares, espectaculares. No veo ninguna respuesta a mi pregunta sobre si habéis tenido la experiencia de participar en los costes o en el tiempo de dedicación a algún curso de formación. Insisto en este concepto de que todo lo que es gratis total al final se valora mal, se percibe mal por parte del receptor. Como es gratis, sin embargo, si hay una aportación, aunque sea simbólica, si hay una aportación en tiempo de dedicación, en ese momento ya se valora más porque uno tiene que hacer un pequeño sacrificio. En algunas empresas tienen la costumbre de apoyar económicamente el estudio de algún máster. Empleados que tienen un cierto potencial y que creen que un máster va a darle un complemento o una visión mucho más genérica del mundo empresarial y les sugieren que se dediquen a ese máster, con lo cual van a tener que aportar
un tiempo de dedicación, sobre todo si es un máster de fin de semana, y lo que hacen es, bueno, pues subvencionarle económicamente en función también del resultado del máster. Si el máster lo estudian con aprovechamiento, bueno, pues la subvención es mayor o es menor. Y de esa forma el empleado ve que la empresa se ha preocupado por capacitarle, por aumentar su capacitación, mejorar su formación profesional, pero él ha tenido que aportar, o bien de su bolsillo o bien de su tiempo, un valor en especies o en metálico para financiar esa formación. No olvidéis ese concepto de que gratis total, mal percibido. Marta dice, tengo experiencia como consultora en formación realizando los diagnósticos, planes de organización y evaluación de formación continua y ocupacional. Exacto, las valoraciones de los participantes pueden variar en función de la forma en que le han invitado a realizar la formación, sin lugar a dudas. Es decir, cuando uno, en las clases presenciales que yo he dado en algunas empresas, una de las primeras preguntas es decir, ¿quién ha venido aquí cautivo o quién ha venido aquí voluntario? Quiero distinguir el alumno cautivo y el voluntario. Y es sorprendente la cantidad de alumnos, de participantes que acuden al curso porque su jefe se lo ha dicho. No lo ha pedido, pero dice, mi jefe me ha dicho que venga y yo he venido. Y claro, si empezamos con esa motivación tan forzada, tan cautiva, pues al final el resultado de la formación va a ser muy negativo. Sin embargo, si el empleado ha sido el primero que ha dado el primer paso, ha puesto el primer motor de accionamiento de esa petición de formación, el resultado es mucho más satisfactorio para todas las partes. Para el propio alumno, para el propio participante y el propio monitor, el propio encargado de dar la formación, que se encuentra mucho más satisfecho con el trabajo que ha realizado porque ha visto que hay una recepción, hay una receptividad de esa formación mucho más clara, mucho más abierta. El concepto de alumno cautivo es muy claro. Es decir, y por eso digo lo de los costes. Es decir, cuando el máster te lo ha pagado papá, pues posiblemente tu motivación es, y lo digo en tonos muy cariñosos, entonces la motivación es mucho más floja, mucho más suave, que si el máster te lo estás pagando de tu bolsillo con tu propio trabajo. No sé si me explico con este comentario. Aún nos quedan unos 15 minutos aproximadamente. Aprovecharlo si queréis. Para mi información personal y mi curiosidad, es una pregunta que suelo hacer al principio de la videoconferencia con el único ánimo de saber un poco cuál es el colectivo de asistentes que tengo. Por los apellidos, veo que hay bastantes apellidos castellanos. ¿Podéis indicarme la ciudad o el país desde donde estáis escuchando o atendiendo esta videoconferencia? De esta forma yo también me hago una idea un poco del colectivo de asistentes, aunque sea de una forma rápida, pues ciudad y país o algo que no vaya más allá de la indiscreción por mi parte. Bilbao, Toledo, Barcelona. Rosana Thompson, con ese apellido, evidentemente es inglesa, pero estoy en Madrid. Muy bien. Pontevedra. La verdad es que estas nuevas tecnologías dan unas oportunidades que eran impensables ya no hace 40 años, sino inclusive hace 15 años. Es decir, la
la rapidez con que han evolucionado las tecnologías de comunicación y de informática son tremendas. Muy bien. ¿Más preguntas? Si veis que no tenéis más comentarios, más dudas, podemos ir poco a poco pensando en cerrar la conexión. En cualquier caso, nos la cerrarán a las 9 en punto porque el sistema tiene esa ventaja. No entiende de flexibilidades y cuando se caduca la conexión se corta y nos quedaremos con la palabra en los labios. Por mi parte, agradeceros vuestra atención, vuestra gentileza por haber acudido a este chat, a esta videoconferencia. Y espero podernos ver en alguna otra ocasión. Cuando digo verme a mí, ya que yo no puedo veros a vosotros a través de... Sería bastante complejo tener ahora una especie de videoconferencia. Me imagino que todo llegará, tenerlo realmente interactivo en vivo y en directo. Hasta ahora nos tenemos que conformar con esta solución del chat. Como digo, agradeceros vuestra atención y espero veros en la próxima conexión. Si no tenéis más preguntas, podéis ir despidiéndoos uno a uno de forma que sepa que habéis abandonado la sala de la conexión. Marta dice que está perdiendo la conexión. Aprovecha para decir como siempre ha sido un placer, José. El placer ha sido mío, Marta. Que tengas mucha suerte, que tengáis mucha suerte en lo personal y en lo profesional. Saludos a todos vosotros. Ha sido claro e interesante. Para mí es muy satisfactorio que hagáis estos comentarios porque me anima a manejar estas nuevas tecnologías que aparentemente son un poco frías, pero que intento darles un poco de calor con mis comentarios. Saludos a todos vosotros e insisto, desearos todo lo mejor en lo profesional y sobre todo en lo personal. Buenas tardes.